Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a la webinar de hoy que tengo el gusto de presentar y en la que os vamos a explicar en qué consiste la Ley Crea y Crece y cuáles son sus consecuencias en nuestras empresas. En el día de hoy me acompaña Pascual Gómez, que es el responsable de producto de la solución de Prodware que hoy os vamos a presentar. Agradeceros a todos el interés y la gran participación que estamos teniendo en el día de hoy y ya sabéis que durante la presentación podéis dejar por escrito en el chat cualquier duda, cualquier pregunta y al final intentaremos responder a todos. Sin más dilación, paso a ver cuáles son los puntos del día que vamos a tratar hoy. En primer lugar, en qué consiste la Ley Crea y Crece. A continuación, en qué afecta a nuestro ERP, para finalmente pasaros a explicar cuáles son las soluciones de Microsoft y la solución de Prodware. ¿En qué consiste la Ley Crea y Crece? Esta ley de creación y crecimiento empresarial es una ley 18/2022 que está prevista en el plan de recuperación del Ministerio de Transformación Digital. Es una consecuencia de una directiva europea y tiene 4 grandes objetivos. Primero, facilitar la creación de empresas. Segundo, reforzar la financiación de las empresas. En tercer lugar, digitalizar el tejido empresarial. Y finalmente, luchar por la erradicación de la morosidad. Esta ley ya hace 2 años que se aprobó en el Congreso y en el Boletín Oficial del Estado también se publicó. Esto es en septiembre de 2022. Sin embargo, no se aprobó el reglamento técnico que tiene que definir las especificaciones técnicas y su funcionamiento. En junio de 2023 se publicó el borrador del reglamento y se puso en exposición pública que terminó en julio de 2023. Y hoy, casi un año después, estamos sin tener el reglamento definitivamente aprobado. Se espera que próximamente se apruebe, pero esto implica que tenemos una ley que no tiene una fecha concreta de entrada en vigor. La medida estrella de la ley es la obligatoriedad de la factura electrónica. Con la Ley Crea y Crece, de forma irrevocable, se establece la implementación de la factura electrónica, de modo que va a ser universal, sin excepciones de ningún tipo y sin mínimos de importes. Ámbito de aplicación. ¿A quién afecta? Pues afecta a todas las relaciones entre empresas privadas B2B, ya sean entidades físicas o jurídicas. No afecta a la facturación electrónica que actualmente ya estamos utilizando con las administraciones públicas a través de FACE. Esto va a quedar exactamente igual. Y la aplicación es a nivel nacional para todas las empresas implantadas en España y para aquellas que están fuera de España, pero que operan en España bajo el registro de IVA. Como hemos dicho, no hay una fecha concreta de entrada en vigor, pero sabemos que será en el plazo de 1 año o 2 años a partir del momento en que se apruebe de forma definitiva el reglamento. Y esto va a ser en función del volumen de facturación. Las empresas con una facturación mayor de 8 millones de euros tendrán 1 año para adaptarse a la ley y ponerla en vigor. Las empresas con facturación de menos de 8 millones de euros tendrán 2 años. El periodo de facturación que se tendrá en cuenta será el del año anterior a la entrada en vigor de la obligación, como suele ser habitual en estos casos. Una de las principales novedades es la notificación del pago de facturas. Es decir, en la facturación electrónica tendremos que informar cuándo se paga la factura. Y esto tiene un objetivo muy claro, que es vigilar
el cumplimiento del pago de plazo en el plazo máximo de 60 días que contempla la ley de morosidad. La ley Crea y Crece contempla que aquellas empresas que incumplan dicho plazo quedarán excluidas de subvenciones públicas y afrontarán multas, es decir, se lo toman muy en serio. ¿Y cómo vamos a informar cuando se paga la factura? Pues con los estados. Tendremos que informar del estado de la factura y los diferentes tipos de estados van a ser aceptación o rechazo completo, aceptación o rechazo parcial, pago efectivo completo, pago parcial y también cesión de la factura a un tercero para su cobro o pago con identificación del cesionario y su fecha de cesión. Esto sería en los casos en que las facturas se sometan a confirming o a factoring. Una de las consecuencias de la facturación electrónica va a ser el fin del PDF. Vamos a ver cómo paulatinamente desaparecerá la factura en formato PDF, ya que dejará de ser válida después de un periodo de transición. Los únicos formatos válidos son los contemplados en la ley, que son los ya conocidos como formato XML, CI, VL, EDIFACT y Facturae. ¿Y cómo y dónde se van a enviar las facturas? Las facturas no las vamos a enviar directamente al cliente o las vamos a recibir directamente de un proveedor, sino que las vamos a enviar al SEFE. El SEFE es el Sistema Español de Facturación Electrónica que crea la ley y que está formado por dos tipos de plataformas de intercambio de facturas. Por una parte, tenemos la plataforma pública dependiente de la agencia tributaria, que tiene una doble función. Actuará como un repositorio universal que almacenará todas las facturas electrónicas que se emitan en España, ya que será obligatorio recibir una copia de esta factura electrónica. Y, a su vez, también permitirá la emisión y recepción de facturas electrónicas de forma pública y gratuita para aquellas empresas más pequeñas, autónomos, que decidan utilizar esta solución. Por otra parte, vamos a tener plataformas privadas que tendrán que ser capaces de interconectarse entre ellas para asegurar el intercambio fluido, automático de facturas entre empresas. A su vez, enviarán copia de las facturas a la solución pública, porque, como hemos dicho, esto será obligatorio, y además deberán asegurar el acceso de los destinatarios al historial de facturas durante al menos 4 años. Es decir, servirán también de repositorio de nuestras facturas al menos durante 4 años. Aprovecho también para daros una pequeña pincelada de lo que es la ley Verifactu o la ley antifraude. Esta ley se aprobó en diciembre de 2023, justo hará un año, y es complementaria a la ley Crea y Crece. Tiene como objetivo combatir el fraude fiscal y esta sí tiene una fecha concreta de entrada en vigor, que es 1 de julio de 2025. Principalmente exige unos requisitos a los softwares de facturación para asegurar la inalterabilidad de los datos y el doble uso, y es por ello que el proveedor de software de facturación, en este caso nosotros y Microsoft, deberá estar certificado. También exige garantizar la autenticidad del origen y la integridad del contenido de las facturas electrónicas mediante una firma electrónica avanzada y el intercambio electrónico de datos. Y a todo esto, ¿en qué afecta a nuestro ERP estas leyes? Pues nuestros ERPs, ya sea Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance and Operation, Navision, AX, todos ellos tienen que ser capaces de, en primer lugar, gestionar la facturación electrónica cumpliendo con las nuevas especificaciones técnicas. Esto significa que vamos a enviar
las facturas de venta a nuestros clientes automáticamente a través de estas plataformas privadas o públicas de intercambio de facturas y actualizar los estados regularmente. Y por otra parte, tenemos que ser capaces de importar desde esas plataformas facturas de nuestros proveedores para registrar las facturas de compra y actualizar sus estados en cada momento. En segundo lugar, nuestro RP debe admitir todos los formatos de facturación electrónica contemplados en la ley y tiene que garantizar la preservación de la autenticidad del origen de la factura y la integridad de su contenido mediante firma digital. Y con todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dos soluciones. La solución de Microsoft, que nos ofrece. Microsoft nos ha comunicado que desplegará una herramienta genérica de facturación electrónica para varios países. Esta herramienta se llama eDocument Core, pero como es genérica para varios países, solamente va a ser compatible con las especificaciones técnicas del sistema español en un 80% aproximadamente. El 20% restante se deberá adaptar mediante desarrollos de extensiones por parte de los partners. No ofrecerá solución a las versiones que no tienen soporte de Navision y de AX y no sabemos del todo cierto si existirán todas las funcionalidades como por ejemplo los pagos y los estados. Sabemos que en marzo de 2025 se va a desplegar. Por otra parte, tenemos la solución de Prodware a través de Unify Post. En Prodware ya estamos preparados para cumplir con las obligaciones legales y por eso hoy os queríamos anunciar, presentar nuestra solución que es Unify Post. Es una solución muy completa que cubre todas las especificaciones técnicas posibles, da cumplimiento tanto a la ley Crea y Crece como a la ley Verifactu y es válida para todas las versiones de Dynamics 365 que tengamos en Business Central, en Finance and Operation y para todas las versiones de Navision y AX. Por eso hoy os queremos presentar esta solución y con ello paso la palabra a Pascual Gómez, quien os explicará en detalle en qué consiste. Gracias, Antonia. Buenos días. Primero quería comentaros un poco lo que es Unify Post. Somos un grupo internacional y creemos fuertemente en la unión y en el servicio a través de los partners, en este caso con Prodware. Doy las gracias en general también a Prodware por esta oportunidad de contaros la situación actual en España. Por daros una visión general de la empresa, somos un grupo con matriz belga. En España la solución lleva más de 20 años. Damos servicio tanto a empresa pública como a empresa privada, lo que ya, bueno, metiéndome un poco en materia, nos permite estas cosas que ha comentado Antonia, como la interoperabilidad, nos permite tener ya una red bien implantada, o sea que nos va a ser muy fácil dar ya el paso una vez se active la ley. Nuestra presencia, estamos presentes en más de 30 países con oficinas y, bueno, pues creemos fuertemente no solo en dar servicio al entorno corporativo y público, sino también a las pymes, que es, bueno, esa parte a veces un poco, ¿no?, que queda más en el olvido. Pues tenemos una solución específica para ellas, para que las pymes puedan operar. Hay una cosa importante. Antonia ha mencionado la parte de pagos y estados. Nosotros somos, vais a ver una serie de certificaciones muy relacionadas con el entorno bancario. Nosotros somos entidad certificada por el Banco de España y no solo en España, sino en otros países europeos, y damos también ciertos servicios financieros, que ya comentaré un poco más adelante. De estas 6 certificaciones, la que nos importa más es la ISO 27001, que es la que va a ser
obligatoria, la que va a exigir el gobierno para que los operadores podamos trabajar en el entorno nacional. Ya cumplimos con ella, o sea que es algo que podemos arrancar desde ya, digamos, con toda la parte del cumplimiento. También hemos acompañado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Agencia Tributaria en diferentes reuniones para dar nuestra opinión acerca de las mejores prácticas de la industria para que ellos pudieran actuar en consecuencia. Aquí podéis ver una pequeña red de nuestros clientes. Como veis, pues trabajamos en diferentes entornos, tanto locales como internacionales, y damos cobertura a muchos tipos de industria. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos ahora mismo? Bueno, esta imagen lo ilustra muy bien. La facturación electrónica no es nada nuevo, y hablo ya de facturación electrónica y de la parte de e-reporting también. En España vimos en 2015 cómo se daba la obligación, que ya van a pasar, estamos ya cerca de cumplir 10 años desde que fue obligatorio emitir facturas a través de FACE a los organismos públicos. Se demostró que fue un éxito esa iniciativa en materia de reducción de la brecha de IVA y de evasión fiscal. Y bueno, parece que en ese momento España no decidió ir con la parte privada. Nos adelantó Italia, que lleva ya tiempo con este sistema B2B entre empresas implantado, con gran éxito también. Y vemos que se para en 2005, ¿no? Pero en 2025, disculpad, pero esto es una ola que sigue avanzando y cada vez van a incluir más países. Hay un punto a nivel europeo que es VIDA. VIDA es el acrónimo de VAT in the Digital Age, que quiere, el impacto que va a tener es en las transacciones intracomunitarias. Es decir, no solo vamos a tener que trabajar con los ordenamientos locales, sino que a nivel internacional, a nivel europeo, si se realizan también transacciones, habrá que reportarlas. Como digo, también al estar presentes a nivel global, es una parte que vamos a cubrir dentro de estas necesidades. ¿Cuál es la situación en España ahora mismo? En España, a día de hoy, se intercambian cerca de 300 millones de facturas electrónicas en el entorno privado, el entorno B2B. A nivel de gobierno se reciben unas 19 millones, casi 20 millones de facturas. Los dos formatos más importantes usados por industria es EDIFACT y por gobierno FACTURAE, por supuesto. Al final, FACTURAE va a ser el formato elegido por defecto para trabajar con la plataforma pública española. Y es verdad que hay una baja interoperabilidad porque realmente vemos la factura electrónica entre grandes operadores, entre determinadas industrias, y lo que sí vemos muchas veces, pues al final, por un mayor poder negociador, pues determinadas empresas exigen a sus proveedores acceder a un portal para cargar las facturas. Dentro de lo que es el contexto de la ley, sí hay ciertos puntos que tenemos que tener muy claros. Como he indicado, uno de los requisitos fundamentales es la ISO 27001 a nivel de certificación, es la única que se va a pedir. Y luego hay ciertos requisitos que, como digo, ya cumplimos y que los diferentes operadores tendremos que trabajar con ellos. Es decir, capacidad multisintaxis quiere decir que tengamos las diferentes opciones de trabajar con los diferentes formatos, protocolos de comunicación, soporte, etcétera. Una cosa importante, Antonio ha mencionado que va a existir una plataforma pública, ahora lo veremos en un esquema. Manuel de la Campañ ya lo mencionó en uno de nuestros webinars. Manuel de la Campañ es el subdirector general de análisis sectorial del Ministerio de Asuntos Económicos e indicó que la plataforma pública iba a ser una plataforma de mínimos. Es decir, para operadores pequeños que no tengan un volumen grande de facturas. No solo por la carga de factura, sino por el soporte que vamos a tener, por la experiencia que hemos tenido con otros sistemas, el soporte es mínimo. Y para la cantidad de empresas, es decir, para la totalidad del tejido empresarial español, no va a tener capacidad el sistema público. De hecho, inicialmente se pensó solo en plataformas privadas, que eran las que iban a dar el servicio. Luego se evolucionó para tener esta parte más accesoria.
como veis en el punto 3 de la parte de la izquierda, hay una configuración predeterminada en caso de no acuerdo. Esto quiere decir que si hay algún problema entre plataformas privadas, por defecto se va a acudir a la plataforma pública para que quede algo como último recurso. Las facturas tendrán que ser firmadas y las facturas tendrán que ser firmadas electrónicamente. En la parte derecha veis algunas definiciones de la plataforma pública que todavía, por así decirlo, están en pañales, porque tenemos unos trazos generales, pero no tenemos las especificaciones técnicas que llegarán con la aprobación del reglamento, que esperamos sea en los próximos meses. Como ha dicho Antonia, una vez se apruebe el reglamento, 12 meses para empresas mayores de 8 millones de euros y 24 para las empresas, para el resto de empresas. Hay 4 pilares, digamos, en los formatos estructurados, que son los que vemos en el punto número 3, VL, CI, EDI y Factura E. Factura E será el formato específico para la plataforma y no valdrán ya los PDFs firmados o documentos, cualquier cosa que estemos utilizando ahora y que se haya podido considerar factura electrónica. Bien, es verdad que el PDF no va a desaparecer como tal, va a desaparecer en el contexto de la ley. Es decir, la factura válida va a ser el formato estructurado que llegue o la que se cargue en la plataforma, en la solución pública. Como digo, si se quiere seguir utilizando PDF como una vía paralela, eso se va a poder seguir haciendo, pero la válida legalmente va a ser la factura electrónica. También va a existir una información mínima con los datos fiscales, que luego son los que se entregarán en la solución pública, los que se reportarán a la agencia tributaria. Y sí es importante señalar, en cuanto, ya que estamos hablando de datos fiscales, el suministro inmediato de información y la facturación electrónica, aunque compartan ciertos datos, no van a ir por la mía. A día de hoy no se van a fusionar. Es decir, se seguirá reportando por un lado el SIP y por otro se empezará a trabajar con la factura electrónica. Todo esto, obviamente, viene dado por una obligación, pero no olvidemos que hay muchas empresas que han ido durante estas últimas décadas adaptando la facturación electrónica porque tiene unos beneficios obvios. Pues hay un ahorro de costes, hay una disminución de errores y hay una gestión eficiente de datos. Estos como los tres principales que queremos destacar, que esto no sea simplemente porque hay que hacerlo, sino que se analice un poco más allá y realmente se vea como un beneficio, que es lo que es para las empresas. Los estados de la factura, ha comentado Antonia varios, los obligatorios van a ser la aceptación o rechazo y la comunicación del pago efectivo. Pago parcial, recepción parcial, etcétera, son estados que se podrán intercambiar entre los operadores, pero que no son los obligatorios exigidos por la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley tendrá efectos, contará los plazos de aceptación y rechazo y la comunicación del pago a los 60 días como máximo para realizar esas métricas a la hora de de estudiar la parte de morosidad. De momento no se ha elaborado un régimen sancionador. Igual entendremos que nos comunican algo más una vez se apruebe el reglamento para saber qué ocurrirá en estos casos en el que se infrinja la norma. Este es el esquema oficial, digamos, de emisión de facturas con la plataforma, la solución pública puesta en funcionamiento. Como veis en el margen izquierdo está la figura del proveedor, que sería en este caso, podréis estar vosotros identificados utilizando 365 o Dynamics 365 o Business Central, y se emitiría la factura. En una de las esquinas, este se llama modelo de 4 esquinas, 5 si tenemos en cuenta a la solución pública, y el formato se envía, es decir, Antonia ha comentado también que es el RP el que tiene que admitir los formatos. En este caso, si trabajáis al trabajar con nosotros, el RP no tendría que hacer ese esfuerzo, por así decirlo. Nosotros intercambiaríamos un formato estructurado que acordáramos
y luego seríamos nosotros, en este flujo que veis, en el contacto con la otra plataforma de facturación electrónica, quienes intercambiaríamos el formato que tuviéramos acordado con ellos. Una vez intercambiado, la responsabilidad ya pasa a su lado. Es decir, la otra plataforma en la esquina número 3 contactaría con el cliente, le enviaría la factura y ahí se produciría la aceptación o rechazo de la factura. De igual manera, se emitiría un estado de la factura que nos llegaría a nosotros y nosotros os la haríamos llegar a vosotros como proveedor. También, de cara a posible necesidad de arbitraje, si hubiera algo que no cuadrara dentro de la factura, el cliente enviaría los datos a la plataforma pública o el cliente enviaría los datos a la solución pública y por nuestra parte enviaríamos una copia para que quedara, pues existiera la posibilidad de cotejar ambos datos. De manera contraria, en la parte de recepción, el proveedor emitiría con su plataforma de facturación electrónica y nosotros recogeríamos ese formato, que puede ser uno de los 4 que hemos enunciado, y lo transformaríamos en el formato que fuéramos a intercambiar con vosotros. Esto no quiere decir que porque esos 4 sean obligatorios tengamos que intercambiar uno de esos formatos con vosotros. Nosotros podemos llegar al final tenemos una biblioteca de formatos y podemos adaptarnos a diferentes tesituras. Entonces, que quede claro que hay flexibilidad en ese aspecto. Voy a ir con una gráfica un poco más, creo que es un poco más sencilla y creo que la explica bien la relación. Al final, de lo que os tenéis que preocupar es que va a haber, en caso de trabajar con Prodware y Unified Post, solo vais a tener que preocupar de una única conexión, que nos va a suponer la entrada y la salida de documentos. He escuchado que la solución de Microsoft va a cubrir cierta parte de los requerimientos y el resto se tendrá que hacer a medida que avance la ley. Por nuestra parte, al trabajar con Unified Post, nosotros de manera proactiva vamos a asegurarnos del cumplimiento de los diferentes requisitos de la ley, tanto actuales como en el futuro, es decir, en una vigilancia proactiva. No solo en España, que es el caso que nos toca hoy, sino imaginemos si estáis presentes en diferentes países, en diferentes ordenamientos, pues obviamente la dificultad crece de manera exponencial. Entonces, imaginemos que estáis presentes en 10 países, pues al final habría que atender a los requisitos de cada país y realizar esos cambios. Bueno, pues de nuestra parte es nuestro core de negocio y es de lo que nos ocupamos, pues del cumplimiento efectivo de ese compliance. Hay una parte de conexión con proveedores que van a enviar esos proveedores, como ha comentado Antonia, va a haber un impasse en la ley, es decir, va a haber una serie de obligados en los primeros 12 meses y el resto tras 12 meses de la aprobación del reglamento y a los 2 años, los 24 meses de la aprobación del reglamento del resto de empresas. ¿Qué va a ocurrir en ese periodo de un año en el que va a haber obligados y no obligados? Pues, por ejemplo, los proveedores no obligados podrán seguir enviando en papel o PDF, si ha sido la relación comercial hasta ahora, o si deciden adaptarse a la ley con anterioridad, podrán enviarlos en formato factura E, en EDI, en CI o VL. A nosotros nos va a dar igual cómo se realiza esta comunicación, porque nosotros vamos a tener la capacidad de recibir pues, tanto formato físico como PDF y transformarlo en formato electrónico, de manera, como he dicho, que vosotros solo os tenéis que ocupar de esa conexión. De igual manera, a la hora de emitir, se va a realizar la conexión entre vuestra empresa y Unified Post y nosotros vamos a emitir a los clientes. Del mismo modo que se ha estado emitiendo hasta ahora, si el cliente no tiene la capacidad de recibir en formato electrónico o podemos enviar ya en formato electrónico. Ahora comentaré dentro de una serie de servicios de valor añadido cómo podemos ayudar tanto a vuestros proveedores como clientes a realizar esa transición digital y bueno, pues que con un impacto, por supuesto, en ahorro de costes y en eficiencia. Y dentro de este esquema, por supuesto, vamos a estar conectados con el gobierno. He puesto gobierno en genérico porque ya digo, puede ser el gobierno español o cualquier ordenamiento, como estamos viendo ahora con el comienzo en Rumanía en julio de este año. Ha habido retrasos ahora en Polonia. En Francia, por ejemplo, ya aparecemos dentro de la lista
como operadores autorizados por parte del gobierno francés. Entonces, bueno, como digo, es genérico y al final es una simplificación de lo que sería el proceso para que se entienda más fácil. Pero realmente, como digo, la flecha que os tiene que interesar o importar es la que conecta Unified Post con vuestra empresa. Luego, dentro de una serie de valores añadidos, pues trabajando con Prodware, vamos a poder ofrecer a la parte desde el punto de vista de vuestros proveedores. Creemos que es muy importante para el éxito de estas iniciativas, pues llevamos, como digo, esto no viene solo porque existe una ley, sino llevamos muchos años realizando estas iniciativas. Es básico que exista un onboarding de proveedores. Al final, a los proveedores los que no tienen esa capacidad tecnológica, hay que darles diferentes opciones para que transicionen a este entorno digital. Entonces, nosotros tenemos un equipo preparado para realizar esta aproximación. Se realizaría un plan junto con vosotros, hacer una segmentación de los diferentes proveedores y de ahí ya nos acercaríamos nosotros a ofrecer las diferentes opciones con las que podrían trabajar. Como digo, va a ser importante también tener la capacidad de recibir tanto PDF como de mantener la relación comercial existente. No va a ser factura electrónica todo desde el primer momento, entonces tenemos servicios de OCR y digitalización y, por supuesto, pues las partes legales de archivo digital según la legislación local y también, bueno, pues tener la capacidad de filtrar esos datos si hay algo, porque la idea es que a vosotros os llegue el dato totalmente limpio, que no tengáis, que no produzca errores una vez se cargue en vuestro sistema. Y, por supuesto, también disponer de un dashboard, de una plataforma en la que se pueda consultar, una plataforma intermedia, como el sistema de factura, en la que se pueda consultar los diferentes estados y de esas facturas que todavía no se ha cargado en el sistema. En el lado opuesto, en la parte de clientes, disculpad que pone onboarding de proveedores, es onboarding de clientes y también realizamos el envío postal. Hay casuísticas, como puede ser cuando se realizan impagos a la hora de reclamar, que por ley se exige que se realice la comunicación por carta, pues también tenemos esa capacidad, ¿no? Trabajamos para poder daros, que no os preocupéis vosotros de que no se pueda cumplir en ese abanico. Y de igual manera, pues las partes de archivo digital, validación y enriquecimiento. Y luego, como he comentado al principio, hay una parte muy importante que son los pagos y dentro de la comunicación del estado de los mismos. Nosotros, al ser entidad certificada por el Banco de España, pues podemos dar una serie de servicios que pueden ser muy interesantes dentro del contexto de la ley y fuera del contexto de la ley, pues como son la parte de cobros, contar con una cuenta corriente integrada dentro de nuestra plataforma, servicios de factoring y confirming y la parte de pagos, por supuesto. Como digo, esto más no quiero profundizar aquí porque no es el foro ahora mismo. Y sí me gustaría terminar, con la parte de onboarding de proveedores, en el que os he comentado que tenemos una herramienta ya preparada para que puedan utilizar estas empresas un poco más pequeñas que sin necesidad de que tengan un proceso de implementación o de integración. Es decir, esto es una aplicación, se puede descargar en el móvil, se puede utilizar en el ordenador, que va a permitir a proveedores y a clientes enviar y recibir facturas y realizar toda la gestión dentro de este entorno. Al tener una plataforma ya configurada, es muy fácil para nosotros hacer esa aproximación a vuestros proveedores y clientes para que de fácil manera puedan empezar a utilizar el aplicativo y al final, como digo, pues redundando en beneficios para ambas partes. Y por último, quiero hacer referencia a, como veis aquí, veis un cuello de botella y esto, viene de la teoría de la restricción que surge en 1984 del doctor Eliyahu Goldratt y al final lo que atiende, yo el cuello de botella lo veo como la lejana, ¿no? Parece que la ley está todavía está lejos, no se ha aprobado el reglamento y lo que vemos se identifica, ¿no? Dentro de esta definición que va a ser el punto, ¿no? En el que no va a permitir la eficiencia y que mejoremos. ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo se mejora esto? Pues primero hay que identificar dónde va a estar el cuello de botella y creo que está claro que va a ser en el momento en que la ley sea obligatoria y en los meses anteriores. Y lo que sí os invito es a hacer primero la reflexión de qué vais a necesitar para cumplir con la ley española
y con las leyes, si estáis presentes en otros países, con las leyes a nivel internacional, que aquí, por supuesto, os podemos ayudar a hacer ese ejercicio, y a partir de ahí empezar a trabajar cuanto antes para definir la estrategia de cómo atacar, ¿no?, ese cuello de botella y que no redunde en ineficiencias. Por mi parte, nada, daros las gracias y creo que vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pascual, por la explicación y por dar a conocer todas las ventajas de esta solución. Efectivamente, tenemos aquí unas cuantas preguntas que han entrado. Una de ellas, bueno, casi bien ya ha quedado respondida con lo último que has explicado, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de implementación y cuándo debería arrancar el proyecto? Yo creo que está muy claro que cuanto antes podamos empezar, pues mucho antes estaremos preparados para que no se produzca este cuello de botella que haga que no lleguemos a tiempo, pero está en vuestras manos poderlo realizar cuanto antes. Nosotros estamos preparados, os ofrecemos nuestro servicio y a partir de aquí pues podéis poneros en contacto con nosotros y ver en detalle, empresa a empresa, pues cuáles son las necesidades y cuáles serían los tiempos a marcar. Sí, por completar un poco, Antonia, en cuanto a los tiempos, pues cuanto antes mejor, por supuesto. El proyecto va a depender de si es para es para España o para diferentes países, porque creo que primero hay que hacer ese ejercicio del master data, de qué datos dispone la empresa para trabajar y a partir de ahí pues saber qué formato vamos a generar. Y luego no olvidemos que hay una parte importante también, que es la parte de testeo. Es decir, hay que hacer diferentes tests con diferentes aplicativos. Sí decir que, como llevamos consultando tanto con Agencia Tributaria como con el Ministerio desde el principio, lo que hay que implementar lo conocemos ya al 95%. Es decir, ese 5% es residual de algunas adaptaciones que haya que hacer una vez se publique el reglamento. Por tanto, si hay alguna pregunta que es ¿puedo empezar ya? La respuesta es sí, puedes empezar a aprovechar los beneficios de implementar la facturación electrónica y estar preparado para que, para que ese cuello de botella pues no frene tus operaciones. Muy bien, así es. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es ¿qué va a pasar con los portales de grandes proveedores? Bueno, pues buena pregunta. Ya se contestó, de hecho la contestó Iker Berza en uno de nuestros webinars que iba a ocurrir y van a tender a la desaparición de nuevo. Al igual que el PDF, la desaparición en el contexto de la ley. Es decir, ahora ya no podrás cargar una factura en un portal. La ley establece que los medios de emisión y de recepción tengan que ser electrónicos y en este caso, bien realizando la conexión directamente con Prodware y Unified Post, va a existir ese medio. Por tanto, el proveedor del otro lado va a tener que dar el proveedor de facturación electrónica va a tener que dar la facilidad para conectarse y hablando de las pymes, por ejemplo, que utilizarán esta solución Bankup, de igual manera van a estar conectados a nuestra red. Por tanto, van a tener también la opción de conectarse, la opción de enviar directamente las facturas. Muy bien. Aquí tenemos también muchas más preguntas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos de Navision la versión 2009 R2. ¿Es compatible o tenemos que migrar de versión? Bueno, con la solución de Unified Post, pues es compatible porque, como explicaba Pascual, vamos a transformar desde el ERP la factura para que tenga el formato que la ley prevé y se pueda enviar como facturación electrónica. Me gustaría hacer una aclaración, que lo he apuntado antes mientras estabas hablando, Antonia, de las excepciones, que veo también que hay una pregunta acerca de facturación simplificada. Y sí es verdad que se habló de que probablemente las facturas simplificadas estén exentas de entrar dentro del contexto de la ley. Se tiene que confirmar,
pero es muy probable que sea así. Y en cuanto a importes, sí es verdad que no está definido todavía. Entonces, sí, eso se regulará una vez se publique el reglamento, pero es casi al 100% las facturas simplificadas estarían fuera del alcance. Excepto si las facturas simplificadas después se convierten en facturas acumuladas, diríamos, agrupadas, ¿no? Como con tipo F4. Pero bueno, desde luego todos estos detalles los va a explicar el reglamento y tendremos la información en cuanto esté aprobado. Hay otra pregunta referida a la ley Verifactu. La solución de Unified cumple también con la ley Verifactu, por supuesto, también cumple. No sé si quieres añadir algo más, Pascual, con relación a esto, pero... Estamos, como digo, hay una vigilancia proactiva, por así decirlo, por nuestra parte, y trabajamos siempre, intentamos trabajar mano a mano con los reguladores para estar, tanto dar apoyo como para adelantarnos. Así que por ahí, por ese aspecto, no hay ningún problema, estamos al día con ello. Muy bien. Pues nada, tenemos aquí muchísimas más preguntas, pero el tiempo se nos acaba y lo que vamos a hacer es responderos a todos personalmente. Aquí tenemos la persona en la empresa que nos ha hecho la pregunta e intentaremos responderos porque son temas que son mucho más específicos y propios de la empresa. Bueno, pues simplemente despediros. Daros las gracias por la participación y por la presencia hoy en este webinar. Muchas gracias, Pascual, también por tu explicación y por tu presentación. Y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda y para que empecemos a trabajar juntos cuanto antes en el cumplimiento de toda esta ley. Muchas gracias a todos y hasta pronto.